vamos a ir revisando el material de formación. Porfa, si llegan más compañeros, si ustedes tienen la opción de admitirlos, les agradezco que colaboren admitiendo a las personas para no estar ingresando acá. No sé si ustedes tengan opciones de admitirlo. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver ahí que todos. Listo. Entonces ahí les coloqué que todos pueden omitir o admitir. Bueno, creo que ahí todos pueden admitir. Listo. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a revisar el cronograma de las evidencias. Este es el cronograma. Entonces, según las evidencias, tenemos que resolver lo siguiente. Entonces debemos hacer lo siguiente. Resolución de problemas aplicando modelo racional, cardinalidad y normalización. Y crear el modelo entidad-relación del caso. Y también vamos a revisar creación de los objetos de las bases de datos y elaboración de la base de datos. Vamos a revisar esas 4. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. No he podido entrar hoy a la plataforma. Sí, la plataforma hoy ha estado molestando muchísimo. Pues yo sí he podido ingresar, mire, yo estoy en la plataforma. No, yo sí no. Pero mis compañeros sí me han dicho que ha estado molestando. Yo sí he podido ingresar. Porque, bueno, instalé el Mongol, pero sabes que me tocó tutorial por aparte porque no me dejó entrar. Temprano sí, pero ya en la tarde no. Sí, ha estado fallando un poco. Sí, ha estado fallando un poco. Esperemos a ver si por ahí me enviaron una cosita de que iba a estar el mantenimiento, que estaba fallando. Vamos a ver qué dice, que no lo leí. Vamos a ver, y de paso los comparto. Dice viernes 3 a las 8 p.m. dice. Desde las 8 p.m. hasta el sábado a las 2:30 p.m. Pues yo creo que equivocaron y es de 8 a.m. No, pues yo le cuento que yo sí he podido ingresar. No, más que todo fue en la tarde, porque en la mañana sí estuvo bien, pero en la tarde, porque es 18 p.m., o sea que solo tenemos hora y media, profe. Sí, sí, es posible que, pero de igual manera esta plataforma por la que estamos conectados no es de territorio. Sí, es que ni por territorio, ni por Sena Sofía Plus, ni por nada, no dejó ingresar, sí. Caí de la página. ¿Qué pasaría con las TICs? Mantenimiento, le están haciendo mantenimiento. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Ahí les estoy compartiendo lo que me enviaron. Listo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, no dice que nos falle eso también. Bueno, entonces, estas son las 4 evidencias que vamos a revisar. Vamos a mirar la guía y vamos a mirar el instrumento de evaluación. ¿Para qué? Para poder tener una idea clara de qué es lo que hay que realizar en estas evidencias. ¿Sí? Entonces, revisamos la guía y luego sí comenzamos con los conceptos. Entonces, revisemos primero que todo la guía. Voy a apagar la cámara para que no consuma tanto recurso esto acá. Entonces, revisamos la guía y dice, resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Entonces, con base en las características del software a desarrollar.
Entonces, este ejercicio va aplicado al software que cada uno está desarrollando. Realice el modelo relacional. Eso ya lo tenemos adelantado porque en unas evidencias anteriores ya habíamos ya se había hecho. Sí, ya se había hecho, ya está adelantado. Pero acá en este caso, indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según conceptos y ejemplos vistos. Entonces ya ahorita vamos a ver esos conceptos. Entonces, bueno, aquí un documento con portada, introducción y aplicando normalización. Esa es la primera. La segunda es crear el modelo entidad relación de casos. Entonces dice, con base en las características del software a desarrollar, crear el modelo relacional analizado en la evidencia de aprendizaje. Ahorita miramos esa evidencia, utilizando una de las herramientas vistas en el componente formativo, modelo entidad relación. Listo. Entonces, ¿qué elementos se deben tener en cuenta? Se debe realizar... Una preguntita ahí, en esa segunda actividad. Ahí dice un modelo relacional, o sea que no serviría uno MySQL. ¿Cómo, perdón? ¿Como Mongol? ¿No serviría? No, Mongo es no relacional. Ah, entonces no serviría porque, No, dice relacional. Exacto, no. Ya vamos para allá. Entonces dice, se debe realizar el modelo relacional analizando la evidencia número 1, utilizando las herramientas vistas. El modelo debe tener cardinalidad asociada a cada entidad y debe basarse en los requisitos del software a construir. Listo. Y acá lo que deben entregar es el modelo relacional. Listo. La siguiente es creación de los objetos de la base de datos. Entonces, dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional. En esta Ahí es sí. donde, ahí es donde vamos a aplicar los conceptos vistos la clase pasada. Ahí sí, Teniendo en cuenta lo visto en el componente bases de datos no SQL. Aquí sí, en la tercera sí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Siga las normas de presentación. Bueno, es que eso es lo que yo te decía, profe, porque la clase pasada que tú grabaste básicamente se basó fue en este punto y no los dos anteriores. Sí, por eso fue que hoy, al ver que me había adelantado, por eso fue que hoy organicé esta sesión, porque me di cuenta que me había pasado 2 evidencias, entonces dije, no, ahora nos toca devolvernos. Lo que vimos la clase pasada es para esta. Acá, ¿qué hay que hacer? Realizar las sentencias para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, placa, número, serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Aquí sí me dan un caso de estudio. Aquí no lo vamos a aplicar al proyecto, lo vamos a aplicar a este caso de estudio. Y hay que realizar la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Es decir, 5 placas con número de serie, con marcas, con kilometraje y con tipo. Y realizar las sentencias para consultar los datos ingresados en la colección. Y la cuarta evidencia es elaboración de la base de datos. Y aquí hay que, con base en la documentación de la actividad anterior, realice la base de datos en MongoDB. Y aquí hay que crear una base de datos no SQL, crear una colección de datos llamada parque, insertar 5 documentos con la estructura JSON creada, actualizar los datos de primer y último registro, listar la colección completa, borrar el tercer documento de la colección del parque y listar la colección de datos completa. Eso es lo que hay que hacer en esas 4 evidencias. Entonces, 2 evidencias, la tercera y la cuarta es no SQL, es decir, no relacional. Y la 1 y la 2 son modelos relacionales con, podemos utilizar esta herramienta que es MySQL Workbench, que ya la Workbench, que ya la habíamos instalado con anterioridad. ¿Listo? Entonces, teniendo claro, ahora sí, lo que hay que hacer, vamos a comenzar con la teoría.
Y si es necesario, el fin de semana instalan, revisan, y si cualquier cosa entre lunes y martes hacemos, yo había dicho que hoy, pero hoy no alcanzamos a hacer el ejercicio con MongoDB. Hoy vamos a hacer un ejercicio relacional, que son las dos primeras evidencias, las relacionales, estas dos que son del 31 al 3 y estas ya son del 4 al 8. Entonces podríamos el lunes hacer el ejercicio de la... Es muy sencillo, pero en el caso de que no lo logren hacer, ¿sí? Para las dos temáticas es importante revisar conceptos básicos. Y les he recomendado siempre esta paginita de 3W School, donde vamos a tener muy claros los conceptos de no SQL y SQL, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de SQL, ya lo hemos visto, estamos hablando de la sintaxis y del lenguaje estructurado que se maneja en bases de datos, pero en las bases de datos relacionales. Entonces, SQL es para consultar, para ejecutar consultas, recuperar datos, insertar registros, actualizar registros, eliminar registros, entre otros. SQL es un estándar que se utiliza en algunos gestores de bases de datos, como por ejemplo MySQL, que es este que tenemos acá, que trabaja con MySQL. Postgres. Postgres también tiene una página muy interesante, se llama Postgres Ya, es muy interesante. Hay unos tutoriales, unos ejercicios también súper interesantes para que los utilicemos. Podemos descargar, aquí hay algunos archivos para descargar. Entonces, Postgres también utiliza SQL y Oracle. Oracle también, creo que Oracle también tiene una página, vamos a mirar, sí, debe tenerla. Oracle es una de las más utilizadas en las grandes empresas. Y MySQL y Postgres es utilizada en pequeñas y medianas empresas. ¿Listo? Por acá, en la documentación esta también está todo lo que tiene que ver con MySQL. Miren acá. Aquí también está MySQL. Bueno, entonces acá están las páginas, se las voy a compartir ahorita a los grupos, que son páginas para que ustedes de todas formas revisen los tutoriales. Ustedes saben que nosotros acá vemos lo básico, pero la tarea de ustedes es trabajar un poco más porque las clases aquí son muy cortas, ¿sí? Entonces, y de paso están ingresando muy poquitos, pero bueno. Entonces, les decía que MySQL es un gestor de base de datos. Recordemos que es muy diferente la sintaxis a los gestores de bases de datos, ¿no? Entonces, en este caso, MySQL es un gestor de base de datos, al igual que MySQL Workbench también es un gestor de base de datos. Este es un sistema de gestión de base de datos relacional. Es de código abierto, es decir, que es gratuito. Es muy ideal para aplicaciones pequeñas y grandes. Es muy rápido, confiable, escalable, fácil de usar, cumple con el estándar ANSI-SQL, que es un estándar de calidad. Lo utilizan empresas como Twitter, Facebook, Airbnb, Booking, Uber, YouTube, etc. ¿Sí? Entonces, si vemos, realmente hay muchas empresas grandes que están utilizando actualmente MySQL, ¿cierto? Listo. Hay otros términos que debemos tener en cuenta, que son, vamos a ver si están acá, deben estar por acá más abajito. Vamos a ver si está acá. Hay unos términos que vamos a estar trabajando y quiero que los tengan. Bueno, estos son los comandos, los principales comandos que se utilizan en
con SQL, ¿no? Que SQL es la sintaxis para seleccionar, para cargar, para eliminar, insertar, crear una base de datos, todo desde el lenguaje SQL, ¿no? Desde la sintaxis SQL. Por aquí más adelante, por aquí, acá hay esto, cómo crear una base de datos, cómo insertar datos desde SQL. Está cargando. Bueno, acá está. Cómo crear la base de datos, ahí está el paso a paso. Aquí hay unos ejemplos, pruebas, ejercicios, etcétera. Profe. Señor. O sea que MyQL Workbench no se podría trabajar a SQL, ¿verdad? SQL es la sintaxis de las bases de datos relacionales. Y MySQL Workbench es un gestor de base de datos relacional. Entonces, ella utiliza SQL. Sí, señor, utiliza SQL. Pero no solo SQL, sino además DLL, que eso era lo que estaba buscando por acá, pero no lo encuentro para que se lo revisen con un poquito más de calmita. Bueno, ya lo vamos a mirar entonces acá en la teoría del SENA. Listo, entonces, teniendo súper claro lo que es un modelo entidad-relación, recuerden que nosotros cuando creamos una base de datos relacional es porque la creamos en esta estructura, mire, creamos tablas, cada una de estas tablas tiene un nombre y a este nombre yo le digo que esto es una entidad, ¿cierto? Esta es una entidad y cada una de estas entidades tiene unos atributos. Tiene unos atributos con unos registros y unos campos. Y cada tabla está relacionada una con la otra y por eso esto se llama un modelo entidad-relación. A diferencia de una base de datos no relacional, que básicamente no vamos a ver una estructura así como esta, sino lo que vamos a ver es un directorio de datos, ¿cierto? Entonces es un poco diferente o muy diferente. Entonces hay que tener en cuenta, tener muy claros los conceptos conocidos y los principios del diseño de base de datos relacionales. La base de datos que yo les recomiendo a ustedes para sus proyectos es la base de datos relacional. Esa es la que yo les recomiendo para sus proyectos. Claro, vamos a hacer unos ejercicios con MongoDB y con esta estructura no relacional lo vamos a hacer debido a que en el mercado actualmente, pues muchos, sobre todo para el análisis de datos, se está utilizando MongoDB. ¿Sí? Pero la base de datos nuestra, la que nosotros vamos a utilizar, la vamos a hacer en un modelo relacional. Y si nos damos cuenta, acá está el esquema de una base de datos no relacional. Entonces, miren que el esquema que yo estoy mostrando acá, pues es muy diferente a esto que yo estoy mostrando acá, ¿cierto? Miren acá y miren acá. Los esquemas son muy diferentes. Ok. Listo. Entonces, una vez definidos los conceptos básicos de las bases de datos, teniendo en cuenta que es un gestor de base de datos, que es SQL, que es no SQL, vamos a comenzar a hacer el diseño de una base de datos relacional. Y para esto, lo primero que necesitamos es un entorno de trabajo. ¿Como cuál? Como
por ejemplo, MySQL, que ya les dije, es un gestor, entonces tiene la herramienta Workbench, que es una herramienta de diseño de bases de datos relacionales. Entonces, aquí está el paso a paso para descargar, pero en alguna ocasión ya lo habíamos hecho. Entonces, aquí está el paso a paso para que descarguen MySQL Workbench. Ahí está, el paso a paso. Está el link y básicamente con este sistema de gestión de base de datos, nosotros, esta es una herramienta visual, unificada, la utilizan los desarrolladores, los administradores de bases de datos que trabajan con MySQL. Entonces, MySQL pues proporciona un modelo de datos, un desarrollo en SQL, que es la sintaxis, herramientas de administración integrales, se puede configurar con el servidor, con un servidor local, y es multiplataforma, es decir, que sirve para cualquier sistema operativo. Para poder hacer el montaje de una base de datos a nivel local, entonces yo tengo que descargar una herramienta que se llama SAM. ¿Sí? SAM. Esto es una herramienta que me permite convertir mi equipo de cómputo en un servidor. Recuerden que tanto una página web como una aplicación, como una base de datos, funciona o se activa en un servidor, ya sea un servidor local o un servidor web. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues utilizamos el servidor local, es decir, nuestro equipo de cómputo. Entonces, lo primero que hacemos es abrir SAM. Y, profe, una preguntita. Señor. ¿Ese SAM es solo para lo relacional o también para no QSL? Para SAM utilizar ese servidor. No, este solamente admite MySQL, mira. Acá está. O sea, solo relacional. Sí. Y porque... solo MySQL. Si tú estás trabajando con Postgres o estás trabajando con Oracle, tienes que montar otro servidor. No, yo trabajo con MySQL, el Workbench. Ese sirve. Sí. Sí, porque MongoDB prácticamente es un servidor también él mismo. Tengo entendido. Él crea el servidor local automáticamente. Mire, él se conecta automáticamente al servidor local. Sí, parece no hay, inclusive él mismo descarga la nueva actualización Mongo de Compass, ¿cierto? Que es como la interfaz. Sí, él crea su propio, conecta como con su propio servidor, pero es que lo que sucede acá es que como yo aquí lo que tengo básicamente son diccionarios de datos, no tengo una estructura, no tengo un diagrama relacional, entonces no se requiere de una plataforma como tal para cargarlo. Sí, o sea, no se requiere, son documentos, básicamente son documentos, mire, son documentos de datos. Entonces esa es la diferencia de la relacional a la no relacional. Ok. Bueno, entonces decía que lo primero es cargar el servidor local con la herramienta SAM. Entonces ejecutamos Apache, que es el servidor, y ejecutamos MySQL, que es el gestor con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Este también nos sirve para... Profe, ¿usted nos puede enviar el link para descargar ese? ¿O está ahí en archivos? ¿Ah? Para descargar, sí. Ya se los envío. Listo, entonces les voy a enviar... Entonces les voy a... Comparto enlace de descarga de los siguientes programas. Ustedes van a necesitar para trabajar, pero esto ya lo habíamos descargado en alguna ocasión. Yo ya se los había explicado y ya los habíamos tenido que descargar antes, porque este también lo utilizamos para
para páginas web. MariaDB también lo pueden descargar para que lo conozcan. Está de acá. Y MongoDB. Eso es lo que necesitan para trabajar con bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Las páginas de apoyo son, pero estas son para que consulten, ¿no? Entonces, páginas de consulta están. Y es importante que las consulten porque en las empresas pueden trabajar con cualquier gestor de base de datos, con Oracle, con Postgres o con MySQL. O sea, no nos podemos casar con una sola porque no sabemos la empresa para donde vayamos a trabajar, con qué vaya a trabajar, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ahora. Listo. Entonces no nos podemos casar con un solo código, no nos podemos casar con un solo gestor. O sea, no es que usted llegue a una empresa, tenemos esta base de datos en Oracle. Ay, no, yo solamente vi en el SENA MySQL Workbench. No, no pueden responder eso, ¿cierto? Tienen que entrar al tutorial y manejar. Claro, con esto ustedes van a aprender lo básico, lo básico. Profe, Listo. toca que la envíe a una ficha. Ya, a las 2. Esta no, esta es de otra. Ya a las 2. Listo. Entonces, las características más importantes de Workbench son el tema de diseño, el tema de diseño que nos permite administrar la base de datos, desarrollar y diseñar el modelo, generar y administrar una base de datos visualmente, es como más fácil de entrar, de realizar, crear los modelos de entidades relacionales, editarlos, que ya ahorita lo vamos a hacer. Nos permite migrar datos en una base de datos, crear tablas, crear registros, y utiliza SQL como sintaxis básica para el tema de desarrollador. Y pues nos permite administrar la base de datos. ¿Sí? Entonces tiene un panel de administración muy intuitivo. Es muy visual, muy intuitivo, es muy chévere. Y nos permite también migrar, por ejemplo, a SQL Server o a Access. Nos permite migrar a Postgres SQL, nos permite trabajar con diferentes gestores de bases de datos. Entonces, mire que es muy interesante hacer una base de datos, por ejemplo, en MySQL y poder tratar de migrarla a Postgres SQL o a Microsoft SQL Server, que también es muy utilizado por muchas empresas. Entonces, este también es muy bueno que lo revisen, migrar esa base de datos y poder ir y revisar cómo nos queda. Los sistemas basados en MySQL, entonces existen diferentes sistemas que son 100% compatibles con MySQL, que por ejemplo tenemos el gestor MariaDB, que fue uno de los que les compartí. Este es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL, al igual que Workbench, con licencia pública, es decir, gratuita, es licencia GPL, que es pública. ¿Qué más podemos decir de MariaDB? Que existen diferentes alternativas para el sistema de gestión de datos. Y también, bueno, acá está el enlace para la descarga de MariaDB, para que lo revisen. Está ahí el paso a paso.
Ahí también les compartí el enlace para que revisen, le coloquen una contraseña que no vayan a olvidar. Ahí crean el servidor. El puerto, bueno, miren que este puerto, si ustedes están instalando MariaDB, resulta que los servidores utilizan un puerto TCP local en el equipo. SAM utiliza el puerto 3306. Mírenlo acá. Si usted está instalando MariaDB, él va a crear su propio servidor y va a utilizar este puerto. Entonces debe tener apagado SAM para que lo pueda instalar y si no le va a arrojar error, o cambiar este al 3307 para que lo pueda instalar. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de diseño e implementación. Acá en esto está el paso a paso, muy explicadito para que ustedes lo hagan. Hagan primero el ejercicio y luego sí hacen el diagrama relacional de su proyecto. Entonces, aquí lo primero que hacemos es el análisis y el diseño de el análisis y el diseño del sistema que nos están pidiendo. En este caso, vamos a hacer el análisis y el diseño de un sistema de facturación, ¿sí? Entonces, ustedes empiezan a hacer el análisis de su sistema, el que están construyendo. Entonces, miren que aquí son requisitos, al igual que nosotros vimos en una primera vez cuando comenzamos a levantar los requerimientos de nuestro sistema. Entonces dicen, nos contrataron para diseñar una base de datos de una droguería. El objetivo principal es llevar las existencias de cada producto a la vez que se va facturando lo que se vende. También interesa la información de los clientes porque a futuro se quiere hacer campañas publicitarias de marketing. ¿Sí? En una entrevista el cliente dijo que necesitaba algunos reportes tales como artículo más vendido, artículos que más utilidad deja por unidad, empresa o persona que más factura, empresa o persona que de más volumen de ventas, productos sin existencia, entre otros. También fijó los productos que se organizan por categorías, porque le interesa saber el precio de compra y de venta, puesto que este le permite hacer descuentos. El cliente ofrece un modelo sobre cómo debería ser la factura que se muestra en la siguiente. Entonces, nuestro cliente nos presenta este modelo de factura. ¿Sí? Ahora, empezamos a hacer el análisis con el formato de la factura. Entonces, empezamos a revisar que esta factura contiene un nombre de compañía. Entonces, comenzamos a definir cuáles son las entidades y los atributos que va a llevar esa base de datos, ¿cierto? O cada una de las tablas. Entonces, aquí en la parte de arriba yo puedo empezar a ver que yo tengo un nombre de compañía, un número de factura, fecha, datos de un cliente, mire, tengo datos del cliente, identificación del cliente. En la factura tiene nombre, nombre de compañía, dirección, ciudad, teléfono, dirección de correo electrónico. Todos estos datos son atributos. ¿Atributos de qué? ¿Mm? ¿Son atributos de qué? ¿De qué tabla o de qué campo? ¿De factura, profe? ¿Me están escuchando? Del cliente. Cliente. Del cliente. Muy bien, del cliente. Tengo una descripción de productos y en la descripción de productos tiene cantidad, precio unitario y monto. Listo. Entonces ahí comienzo a hacer el análisis de cuáles son las entidades
es decir, cuáles son las tablas con sus respectivos atributos. Entonces aquí ya empiezo a hacer el análisis que puedo colocar nombre de compañía, dirección, ciudad, etcétera. Empezamos a considerar lo siguiente. El cliente le ha pedido que modele un sistema de facturación para su droguería, es decir, para una droguería, no para un conjunto de droguerías. Es diferente si solicitan, se necesita un sistema de facturación que administre el inventario de droguerías múltiples. Bueno. Comenzamos a ver los datos de la entidad persona. Entonces, ¿qué necesitamos crear en persona? Nombre, compañía, dirección, ciudad, código postal, teléfono, listo. Colocarle un ID, etcétera. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo quedaría esa primera entidad persona. Entonces, nos vamos a Workbench. Voy a cerrar este aquí un momento. Cerrar este. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando nosotros lo instalamos, nos aparece esta interfaz. Lo primero que hacemos es crear una conexión local. Aquí, donde dice MySQL Connection, aquí en este signo más, yo creo mi conexión local y le coloco un nombre. ¿Sí? Ahí le coloco un nombre y se conecta. Mire que se está conectando al puerto 3306. Por eso debo tener SAM abierto. ¿Listo? Yo no la voy a crear porque ya tengo creada aquí dos. Entonces voy a ejecutar esta primera. Le doy clic a esta conexión local. Bueno. Y me abrió esta interfaz, esta primera interfaz. Entonces con esta primera interfaz, entonces yo voy a crear un nuevo modelo. New Model. Le doy acá donde dice mi DB, le doy nombre a esa base de datos y en este caso esto es una farmacia o una droguería, ¿cierto? Ese es el nombre de mi base de datos, farmacia o droguería. Listo, me quedó creada mi base de datos. Voy a empezar a trabajar en mi diagrama y le doy clic acá en la parte de arriba donde dice agregar diagrama, aquí en la parte de arriba. Y voy a empezar a trabajar aquí donde dice diagrama. ¿Sí? Se me activan estas herramientas que tengo aquí a la izquierda. Desde aquí es más fácil trabajar. Yo lo puedo hacer desde SQL, lo puedo hacer desde la parte de atrás, pero voy a trabajar acá, que es más fácil. Y voy a crear esta primera entidad, persona, con estos campos. Miren que cada campo tiene que eso ya lo vimos, nosotros ya vimos los tipos de campos para cada uno de los, ¿no? Entonces, vamos a crear este primero que se llama persona, lo voy a dejar por aquí al lado, o mejor ustedes me lo van dictando. Entonces tengo el ID personas, entonces arrastro la primera tablita, mire, acá está, para crear una tabla, arrastro la primera, mire, si yo aquí también otra, ahí me aparece. Y le doy doble clic. Y esta entidad o esta tabla se llama personas, entonces aquí donde dice tabla 1, borro y coloco personas. Así tal y como está en el ejercicio, personas. Esto es que ustedes lo creen de cero, ¿no? ¿Para qué? Para que al menos creen dos entidades con dos relaciones para que aprendan a crear a manejar la herramienta. Entonces, voy a crear el campo ID personas. Entonces, acá en la parte de abajo, en personas, aquí ya me aparecen, miren, las columnas de mi tabla, miren, aquí ya me aparecen. Entonces, ID persona, mírenlo acá, ID persona. Esta es la llave primaria. ¿Por qué sé que es la llave primaria? Miren, porque aquí tiene una llavecita amarilla. Entonces, aquí le coloco el primary key. Él ya por defecto viene. Primary key, es decir, llave primaria. Not null es que no me admita valores en cero. Le activo el not null.
Y el tipo de datos va a ser un entero. Mire que aquí están los diferentes tipos de datos. Va a ser un entero. Listo. Siguiente nombre. Identificación. Identificación. Identificación es un varchar y entre paréntesis dice 45. Ese 45 quiere decir que esa identificación es de máximo 45 caracteres. Yo si quiero le puedo poner solo 10 o 20. Nosotros sabemos que en Colombia una cédula no supera los 10, entonces pues lo creo solo con 10. Y es un varchar. Y le coloco un null para que no me admita valores en cero. El que sigue es compañía. Compañía. Varchar también, le colocan la longitud que ustedes quieran y no null. El que sigue es nombre, varchar, no null, dirección. Acá tienen dirección varchar, pero yo también lo puedo poner numérica, entero, pero si lo pongo entero no me va a admitir texto, ¿no? Como calle, carrera, no lo va a admitir. Ciudad. Más adelante vemos cómo creamos un lado para que en ciudad sea de seleccionar. Código postal. Código postal. Teléfono y correo. No null. Teléfono y correo. Listo. Aquí quedó mi primera tabla creada. Si yo cierro acá, mírenla acá. Tengo mi primera tabla con sus respectivos atributos. Listo. Entonces me dice, bueno, acá me va indicando acá. Bueno, aquí en el ejemplo, lo del not null se los marca a algunos, ¿no? Yo se los marqué a todos. Luego sigue la tabla compañía. Entonces, vamos a crear la siguiente tabla. ¿Me están escuchando? Escucho mucho silencio. Sí, profe. Sí, señora. Listo, compañía. Y Señora. compañía tiene... Ah, bueno, listo, gracias. Compañía tiene el ID compañía, pero miren el tipo de dato, un small int, es decir, small es pequeño, ¿no? ID compañía. Entero, el tipo de datos entero, cuando nosotros vimos datos, vimos que cada uno de estos tipos de datos consume una cantidad de bits de memoria. ¿Sí? Cuando nosotros creamos un sistema de información, nosotros tratamos de hacerlo que no consuma tanta memoria ni recursos. Entonces, entre más podamos optimizar, mejor. Por eso les digo que acá la longitud, pues no la coloquen tan grande. Si saben que un número de cédula no supera los 10, los 11, los 12, pues no hay necesidad de poner 100 ni 200, ¿cierto? Entre más cercano el número a lo real, eso me va a dar más confiabilidad y seguridad de que los datos ingresados son correctos. Luego sigue un número de NIT, es un varchar, y compañía. Compañía, listo. Listo. Y es un varchar, yo les voy a colocar a todos no null. Listo. Entonces ahí ya creé esas dos tablas. Ahora, bueno, ustedes lo van haciendo ahí paso a paso con el tutorial. Ahora vamos a crearle la relación. Y la relación va a estar entre el NID de la compañía. Vamos a ver dónde está aquí la relación. El NID de la compañía. Vamos a ver, acá nos muestra la relación. No. Ah, bueno, entre el ID de la compañía que está acá y el NID de la compañía. ¿Sí? Esa va a ser la relación. Quiere decir que cuando yo llene esta base de datos, este ID de compañía, que no lo creé acá, a ver, ID de compañía. Voy a editarla, doble clic y ahí esta de compañía se llama ID.
pero le voy a poner un guioncito al piso para saber qué es eso. Entonces, esta ID de compañía, cuando yo esté llenando mi factura, quiere decir que yo lo lleno con el NIT de la compañía. Entonces voy a crear la relación, le doy doble clic a esta, y aquí en la parte de abajo están las relaciones, miren, las foreign chains, mírenlas acá. Es decir, las llaves sí, acá están las foreign chains, es decir, las relaciones. Listo. Entonces, esta acá está con el NID de la compañía, y esa se va a relacionar con la tabla persona, ¿cierto? Con la tabla persona se va a relacionar y se va a relacionar con la columna ID de compañía, ¿sí? Esa es la relación que va a tener. Entonces, la llave foránea va a estar en el NID de la tabla y se va a relacionar con la tabla persona, con la columna ID compañía. Entonces, si yo cierro, miren, aquí me queda la primera relación hecha. ¿Sí la ven? Voy guardando, voy a guardar este modelo y lo voy a guardar como farmacia. Farmacia. Si yo abro SAM, si yo ejecuto SAM, SQL, si yo ejecuto SQL, allí me va a cargar mi base de datos, la base de datos que acabé de crear. Entonces aquí se me abre el localhost en la dirección 192, creo, bueno, ya ahorita ya les digo cuál dirección es la dirección que está tomando acá, es que aparece acá. Esta, 127.001, puerto 3306. Entonces yo puedo escribir localhost o puedo escribir la dirección IP. Entonces miren que aquí me aparece la base de datos que acabé de crear, farmacia. Y me aparecen dos tablas, la tabla compañía y la tabla persona. De farmacia me aparece la tabla compañía y la tabla persona. Si me vengo por aquí en más, diseñador, me aparece, miren, me aparece las tablitas y me aparecen las relaciones. Ahí. Compañía, no sé por qué no me está apareciendo la relación. Entonces aquí desde el NID hasta ay, qué raro, acá está apareciendo diferente. Acá está apareciendo diferente. Bueno, no me ha cargado bien. Listo, entonces miren que de acá también puedo ver base de datos en PHP MyAdmin, en el servidor, ya aquí realmente estoy viendo. Acá puedo generar consultas, puedo ver el SQL, puedo exportar datos, importar datos, etcétera. Listo. Hasta ahí creamos dos entidades del modelo entidad-relación. Siguen más, ¿no? Aquí vienen muchas más. Aquí vienen entidades, me creo otra tabla que se llama factura, y en esa tabla factura está la ID factura, el ID personas, ID compañía, que tiene una relación, miren las relaciones, y ahí va el paso a paso que les va diciendo con quién le van a hacer ustedes la relación. Por ejemplo, acá, aquí en esta parte es muy interesante porque, bueno, aquí me está explicando la imagen anterior, por ejemplo, acá en
términos de pago que almacenará los medios de pago de crédito, contado, contra entrega, etcétera. Entonces, también se usó el tipo de datos NIT, que solo almacena números del 0 al 126 y se hace una relación de 1 a muchos. Entonces, un término puede tener relaciones muchas facturas, al igual que muchas facturas tienen un mismo término de pago. Y esas relaciones, ¿dónde las veo? Las veo acá. Cuando yo doy clic en las relaciones que yo estoy haciendo acá con un key, miren que en estas relaciones es donde yo le puedo activar si es 1 a 1, muchos ambos. ¿Sí? Entonces, para que pronto lo encuentre. ¿Listo? ¿Qué más nos dice por acá? ¿Qué más está por acá? Bueno, producto, bueno, crean el diagrama relacional. Ahí está como el ejemplo. Ahora vamos a ver lo que son las sentencias. Yo ya tengo, de hecho, hagan el ejercicio completo, aunque este ejercicio está todo para descargar y ya está hecho acá en la plataforma, pero háganlo de cero como para que ustedes vean cómo se hace. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en cuanto a crear un modelo de entidad-relación? Crear una tabla con atributos y con relaciones. No, profe. No, señora. No, señor. Profe, una pregunta. Señor. Si no se descarga SAN, ¿qué pasaría? ¿No guardaría la base de datos? ¿O no habría servidor? A ver, no, voy a apagarlo. Voy a apagar SAN, Sí, lo voy a sí, cerrar. sí, porque yo tengo MyQSL Workbench, pero no tenía SAM, pero yo lo ejecutaba esas entidades. Entonces lo estoy descargando a ver, porque no me quiso instalar, entonces estoy volviendo a reinstalar a ver. Mire, voy a apagar SAM y les voy a mostrar qué sucede. Ahí lo apagué, pero le voy a cambiar, voy a guardar esta base de datos, le voy a cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces a esta base de datos le voy a cambiar el nombre como para que podamos ver bien el ejemplo. Entonces, vamos a guardarla como farmacia 2. Guardar. Listo. Entonces, en este momento, como estamos viendo, no pasa nada, ahí está guardado y está guardado en MySQL Workbench. El tema es cuando yo voy a conectarme con mi base de datos. Entonces, cuando yo me voy aquí a Database para conectarme a la base de datos, entonces conecto a la base de datos, conexión local, ok, es donde me va a arrojar el error. ¿Sí? En sí, estos gestores, mira, aquí me está diciendo que no hay una conexión estable. ¿Sí? Como no pasa nada, usted puede trabajar y ahí está su base de datos relacional creada. Lo que pasa es que no se puede conectar a la base de datos. Es decir, yo no la puedo, mire, aquí me está diciendo que no hay un servidor local, que no hay un localhost. Yo no puedo, por ejemplo, actualizarla y ver como cuando usted crea una página web que usted va viendo cómo le va quedando y cómo se ejecuta en un navegador, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir viendo cómo vamos a actualizar acá, por ejemplo, este local. Ah, bueno, aquí el localhost ya se cae porque no está levantado el servidor. Eso, ¿sí? Tengo que crear un servidor local para poderme conectar a la base de datos y para poderla actualizar, para poderle ingresar datos, registros. Pero trabajar el diagrama como tal, crear las tablas, sí lo puedo hacer. ¿Listo? Ah, ok, sí, sí, porque a mí me pasaba eso, yo lo trabajaba y hacía las tablas, pero no había visto que tocaba el servidor. Entonces estoy haciendo eso. Sí, entonces ejecuto, miren que yo lo ejecuto nuevamente
Y ahora sí. Profe, ¿y al descargarlo hay que emparejarlo o automáticamente queda full con MyQSL? SAM por defecto trabaja con MySQL. O Ok. sea, ese es el gestor de base de datos que utiliza este servidor. Si automáticamente queda una vez trabajando los dos al descargarlo, Sí. digamos. No, lo que pasa es que esto desde MySQL Workbench migra al panel de control de MySQL, mire, del localhost. Mire, porque este localhost no es Workbench, míralo, es phpMyAdmin. Es diferente, míralo. Lo que pasa es que el gestor de base de datos es MySQL y ella lo que me hace es migrar los datos de este gestor que yo estoy trabajando, me los migra a phpMyAdmin. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa y vayan a administrar bases de datos o la base de datos esté conectada a su página web, usted lo va a ver así como está viendo esto. No lo va a ver así. No lo va a ver así. Lo va a ver así. Acá se está ejecutando en tiempo real, en un servidor local. Y esta herramienta es solo para diseñar, para migrar, para actualizar. Pero esta herramienta como tal, si usted no la conecta y migra los datos, no los va a ver en su empresa. ¿Me hago entender? Sí, profe. Es como cuando usted trabaja una página web en Visual Code. Si usted no monta su página web de Visual Code a un hosting, usted no la va a poder ver. La empresa no la va a poder ver. ¿Cierto? Sucede lo mismo con la base de datos. Si usted no la monta a un servidor, en este caso un servidor como este, los datos que usted migre a su empresa no los van a poder ver. Bueno. Instructora, una consulta. Señor. Si yo, digamos, entro a trabajar en una empresa y me presentan la base de datos tal cual como usted dice, ya en la página, así en phpMyAdmin, por ejemplo. Sí. Exacto. Y ellos tienen otro tipo de herramienta para diseño, no precisamente MySQL. ¿Puedo yo importar esa tabla o esa página, esa base de datos a MySQL para diseñarlo o actualizarlo a mi manera? Esto es MySQL, ¿no? Esta es MySQL. Lo que cambia es que yo estoy trabajando con un diseñador que es este MySQL Workbench. Pero supongamos que ellos no tienen Workbench, sino ellos trabajan directamente acá. ¿Sí? No lo hacen así, aquí fácil como yo lo estoy haciendo, lo hacen directamente acá. Entonces usted podría importar esa base de datos, la puede importar a un gestor como MySQL Workbench. ¿Y qué es lo bueno de esto? Pues que de pronto usted, bueno, recuerden siempre hacer la copia de seguridad, ¿no? La copia de seguridad de esta base de datos está aquí. Acá, mire, importar. Cuando yo le doy importar, bueno, ahí me va a importar una hoja de cero. Cuando yo cuando yo le doy importar los datos, miren que yo los puedo importar en formato SQL, CSV, XML. Recuerden que XML también es la sintaxis que utiliza MongoDB, es decir, que yo también podría abrir ese diccionario desde XML. Voy a colocarle, ahorita le voy a colocar datos y le doy importar, ¿no? Bueno, aquí voy a colocarlo en SSV, que es un documento en Excel.
Ahí lo que me hace es importar un documento en Excel. ¿Listo? Y cuando yo trabajo por fuera de mi servidor, pues entonces lo que hago es exportar, es decir, me traigo datos desde ese archivo SVG o SQL. Mira, aquí también está con formato JSON, PHP, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, lo puedo migrar a cualquier otro gestor de base de datos. Listo, Voy a gracias. Profe, ¿cómo, aquí a personas. profe, ¿cómo fue que tú hiciste para abrir esa local? O sea, ¿copiaste el IP? ¿Cómo fue que hiciste? Hay dos formas. Una es ingresando a localhost, mira, localhost PHP, myadmin, o escribiendo la dirección IP, esta dirección que aparece acá, la 172, esta de acá, perdón, 127.01, 2.3300, que es el puerto. Y 3, dándole clic acá donde dice MySQL, dándole clic acá donde dice administrar, admin. Hay 3 formas de abrirla. Voy a ingresarle datos a esta base de datos de farmacia, acá en personas y en compañía. Miren que aquí dice insertar. Voy a insertar datos desde acá, desde el PHP. Entonces, miren que esto está muy sencillo porque aquí me aparece para ingresar datos de una forma muy sencilla. Nombre, dirección, teléfono, código postal, teléfono, correo. Continuar. Listo. ¿Hay algún error por acá? Vamos a ver. Nombre, dirección, ciudad, correo, estos son los valores. Esta es una consulta de SQL. Vamos a ver si aquí en persona me aparecen los datos. Examinar. Parece que no. Vamos a ver nuevamente. Insertar. A ver cuál fue el error. Uno. Identificación. Nombre. Dirección. Ciudad. Faltó creo que este. Creo que este campo, como los tengo los null, no puedo dejar ninguno en blanco. Creo que este es el error, que yo no le coloqué ciudad. Correo. Continuar. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, miramos acá. En ID persona, valor. Entonces, el ID persona, identificación, nombre, dirección, ciudad, código de postal.
Voy a borrar este a ver qué pasa. Compañía. Porque a mí no me deja arrancar. Dice que la página no la encuentra. Y yo le di ¿Qué no le aparece? ese PHP a mí no me la, o sea, la página no la encuentra, mejor dicho. ¿No? No. Ya le di estar. desde acá, mira, viéndolo desde acá, en admin. Sí, eso sí, ahí le di. Desde ahí. Revisa que esté en verde. ¿Esto está en verde? Ah, ok. Sí, yo lo tengo. ¿También toca darle a Apache también? ¿Activarlo? Sí, claro, porque Apache es el servidor. Apache es el servidor y MySQL es la base de datos. Yo le había dado solo a MySQL, listo, otra vez a intentarlo. Y ahora es por MySQL, ¿cierto? O por Apache. MySQL, Apache es solo el servidor. Ok. Ahora sí, entonces acá. Bueno, ahora sí ya tengo datos. El error es que resulta que como nosotros tenemos la llave foránea creada en compañía, cada uno de los datos de las personas deben ir relacionadas al campo compañía, ¿sí? Porque está haciendo la relación desde compañía a personas y no de personas a compañía. Entonces, nuestra primera ingresar datos en compañía y luego en personas. Voy a exportar los datos que están acá. Vamos a mirar acá. Para ver de qué forma me salen. Los voy a colocar en CSV, que son todas las filas, exportar. Acá están. Listo, ahora me abrió, pero no me aparecen las entidades. Pero creo. Sí, claro. Actualice. Bueno, miren qué compañía, este tipo de datos, CSV, es este tipo de datos que está acá. Mírenlo acá. ¿Sí? Lo alcanzan. Ahí es compañía, NID, compañía. Acá solamente me trajo los datos de la tabla compañía. No me trajo toda la base de datos, sino solamente me trajo esa tabla, esa base de datos. Miren que yo pudiera actualizar la base de datos, si tuviera una gran cantidad de datos, los podría actualizar desde este tipo de archivo o desde código SQL, sintaxis SQL. La sintaxis SQL es muy sencilla, miren. Acá, insertar datos en la tabla persona. Estos son los campos que están creados y estos son los valores que le voy a dar. Entonces voy a insertarle a mi base de datos, primero voy a insertarle a compañía, a estos campos, los valores número 2, acá le voy a colocar el valor número 4, 5, 6, y por empresa le voy a colocar, por ejemplo, alcaldía. Copio esto, control C, y me vengo a MySQL en compañía, pero en compañía me voy a ir a SQL. En SQL yo voy a copiar ese código que acabé de crear y le doy siguiente. Y me creó ahora el campo alcaldía. Ahora en persona voy a hacer lo mismo.
Voy a insertar desde SQL, persona, me vengo a SQL y voy a insertar acá, miren. Entonces, insertar into, es decir, insertar en la tabla persona y en los siguientes campos, que es ID persona, identificación, nombre, los siguientes valores, valores. Entonces, número 2, y se los voy a asociar a esta empresa, a la 456. Entonces, esa empresa tiene que ir acá. Aunque también se la puedo asociar a la primera, ¿no? 456, le voy a cambiar acá el nombre. Por ejemplo, lo voy a colocar acá Jessica. Jessica Bueno. La dirección, calle 28, número 29. Ciudad, Pereira. Código postal, vamos a cambiarlo todo como para que ustedes puedan ver los datos. Y el correo. Jessica. Voy a insertar estos datos, insertar con SQL a la tabla personas. Entonces, mire, si me sale en verde y me dice una fila insertada, quiere decir que está correcto. Si me vengo a farmacia y quiero ver los dos, entonces voy a darle aquí en examinar. Acá me aparecen, miren, las dos que tengo creadas, Sena y Alcaldía. ¿Sí las ven? Si yo actualizo acá esta conexión a la base de datos, si yo me conecto aquí a mi base de datos farmacia, me voy a conectar a la base de datos. Esta farmacia 2 no es, porque esa fue la prueba que hicimos. Voy a abrir la base de datos que tenemos. Entonces, abrir modelo, farmacia, abrir. Aquí me abrió el modelo relacional y vamos a ver si me aparecen los datos. Entonces, conectarme a la base de datos, primero que todo, conexión local. Ahí se está conectando. Entonces yo puedo actualizar mi tabla desde acá, la puedo actualizar desde acá, la puedo actualizar con SQL, la puedo actualizar simplemente dándole acá donde dice insertar, que se activan los campos, que fue como lo hice la primera vez, o lo puedo hacer importando datos en formato JSON, en formato XML, o en formato, el que más me gusta para trabajar es este CSV. O mire que también puedo importarla con SQL. ¿Sí? Vamos a ver si ya se cerró. Se cerró. Profe, ¿cómo es que le dio, cómo fue que le dio conexión local? ¿Dónde estaba el diagrama? En Workbench. Sí. ¿Sí? Ya la voy a abrir, mira. Aquí está. Abro el Workbench. Esperemos que abra. Entonces, ¿ya vieron que la sintaxis SQL es muy sencilla para insertar datos? Mire, insertar en es muy sencilla. Bueno, mire. Abre y lo primero que abre es esto y le doy aquí conexión local. Si no la tengo creada, le doy clic en el más y la creo. Como yo ya la tengo creada, le doy doble clic acá, a la conexión que ya tengo creada, para que ella se conecte al servidor local. Continuar. Quedó conectada. Ahora voy a abrir la base de datos que creé. File, Open Model, farmacia, abrir. Voy a mirar los datos. Entonces aquí tengo las tablas y voy a mirar acá en compañía si me aparecen los datos que ingresé desde el PHP-MyAdmin. Aquí me aparecen porque
Bueno, aquí una forma de conectarse también es dándole clic donde dice Datei. Forward Engineer, le doy clic y miren que aquí comienza a conectarse a la base de datos, al servidor, perdón. Entonces le doy siguiente, que incluya el modelo y los scripts. Siguiente, que exporte, en total tiene 2 objetos, 2 tablas. Siguiente, y aquí me aparece la sintaxis SQL con la que se crearon, y miren que aquí me está diciendo que cree la tabla farmacia, pero en este caso abrí fue farmacia 2 y es farmacia solita. Este es el error que me está diciendo. Espérenme un segundo, por favor, qué pena. Nuevamente voy a abrir el modelo, file, open model, este solito, abrir. Pero cuando lo abre me cambia el nombre y acá se llama farmacia solita. Este es el error que me va a presentar. Este es el error que me va a presentar acá. Voy a guardarlo así a ver si me permiten. Entonces, siguiente. Miren, aquí está. Cree la base de datos farmacia si no existe, ¿no? Si no existe, mire, crea ahí el schema que es como el diagrama. Si no existe, if no existe. Crear la tabla persona. Entonces, create table as no existe. Si no existe en farmacia, en la base de datos farmacia, cree la tabla persona con los siguientes campos. ID persona, que es entero, no null, identificación, varchar, la siguiente cantidad de caracteres, no null, listo. Primary case en ID personas, y acá está la tabla compañía, listo. Si no existe, las crea. Siguiente. Y acá hubo un error. Acá me está diciendo que hay un error. Bueno, lo que pasa es que cuando activé MariaDB, servidor de MariaDB, entró como en conflicto con SAM. Ese es el error que está presentando ahí. Cierro. Ahí está mi base de datos. ¿A ustedes sí les apareció? Sí pudieron verla, sí hicieron el ejercicio al menos con 2 tablitas. ¿Me están escuchando? Sí, profe, a mí ya me salió, pero allá en el local, ¿cómo la hago para desplegar? Eso ahí, ¿cómo hago para desplegarla? Acá, mira. Al darle clic a farmacia, aquí aparece la tabla. Si yo quiero ver los datos que tiene cada tabla, simplemente le doy clic. Y ahí me aparecen los datos que tiene esta. Acá me aparecen los datos que tiene la otra. Si quiere ver el diagrama relacional, entonces por acá, en farmacia, la parte, no sé si le aparezca como más o de una vez le aparezca el modo diseñador. Y ahí le aparecen las... Bueno, es que la tuya está llena, la mía como apenas están los... me iba llenando. Solo las tablas nomás.
Sí. No importa, pues ahí tienen que aparecerle las tablas, dice más diseñadora, y le tiene que aparecer el diagrama. Generar consulta, mire, si yo quiero generar una consulta, entonces mire, yo selecciono tabla, o una tabla, o una persona. Señora. Entonces, asterisco quiere decir que yo voy a generar todos los datos, ¿sí? ID persona, entonces que yo voy a buscar por ID personas y mire que aquí yo puedo darle clic en mostrar, ¿sí? Es dar la consulta. Sí. Entonces aquí está de la tabla, ID personas, ejecutar consulta, para generar consultas. Vamos a ver aquí todo para ver si me muestra acá. El ID persona. A ver, ejecutar consulta. Alias de la columna, mostrar. Pero a mí no me jaló todas las tablas. Tengo 6 tablas y no me jaló la mitad. 7 tablas. ¿Acá o Sí. acá? Sí, pero tú tienes 2 ahí. Yo tengo 7 y me jaló apenas 3. Bueno, su merced descargó el proyecto y abrió el proyecto que ahí estaba, ¿cierto? Estas tablas son las que usted me está diciendo y lo está tratando de abrir desde MySQL. Acá está todo el proyecto completo. Sí, a eso, así lo tengo. Sí. Bueno, entonces se debe conectar a la base de datos, ¿no? Se debe conectar a la base de datos, pero resulta que ese proyecto se debe conectar así, mire, las 7 tablas. Resulta de que este proyecto está para cargar en la base de datos MariaDB. Mire a ver si es que aquí le está tomando el servidor MariaDB. Mire a ver si le está apareciendo este error. Yo aquí actualizo. Y voy a ver si me trajo el proyecto que acabé de abrir. No, aquí no me lo ha traído. No. Desde aquí también puedo crear base de datos, ¿no? Bueno, sigamos aquí con la teoría. Entonces, básicamente lo que ustedes deben hacer es hacer este primer ejercicio. Entonces, tenemos de SQL, que es la sintaxis, también tenemos sentencias de DDL. ¿Qué son las sentencias de DDL? Bueno, esas sentencias DDL son las que se utilizan en el lenguaje estándar de SQL para insertar registros, ¿sí? Entonces, para insertar registros, entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, esto es DDL, esto que aparece acá, esto es DDL. SQL es como tal la sintaxis, pero esto es DDL, que es lo que me permite crear tablas, insertar tablas, eso es DDL. Y hay algo por acá más adelante también. Acá están. Miren que aquí está todo lo que yo les acabé de explicar,
está aquí el paso a paso, mire, para generar la base de datos, darle clic, seleccionar, darle siguiente, mostrar el DDL de la base de datos, este de acá, este es el DDL de la base de datos, mostrar el DDL, guardar, etcétera. ¿Sí? Lo mismo que yo les acabo de explicar. Pero por aquí más adelante también aparece para que ustedes inserten datos. Esto que yo acabé de hacer desde PHP ustedes lo pueden hacer también desde Workbench, ¿sí? Entonces acá está toda la parte de operación y mantenimiento. Acá está paso a paso para que ingresen unos datos y puedan generar esa factura. Y aquí está el SQL de la droguería, el DDL, acá está el modelo de facturación, acá está el ejemplo para aplicar el script. Script es esto, a esto llamamos script, el código DDL que se va a ejecutar ya sea desde una terminal o desde MySQL para hacer consultas. ¿Listo? Entonces la tareita de ustedes es seguir este paso a paso que está acá para generar esta base de datos, pero además, yo esta base de datos aquí la tengo sin datos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes ingresen unos registros a esa base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los van a ingresar? Los van a ingresar ya sea a través de un script en SQL, mire que aquí yo puedo abrir los scripts, los DDL que están acá. Acá está el DDL, miren acá. Analícenlos, por favor, revísenlos. ¿Sí? Acá están. FK es llave foránea, foreign key es llave primaria. Los campos aparecer entre comillas y entre paréntesis, esos van a ser los campos. Mire que aquí pues están haciendo, bueno, si no, aquí no están haciendo ningún cambio, pero quiero que analicen estos DDL que les están apareciendo ahí, a ver qué cambios están haciendo. Entonces, ahí está como el paso a paso. Y también está para que hagan consultas a través de la interfaz CLI o a través de la terminal. La interfaz CLI, cuando ustedes la instalación de la aplicación, entonces me voy a buscarla, la interfaz, voy a buscar la aplicación y dentro de la aplicación aparece la interfaz CLI o la, ¿dónde está? Bueno, acá está MariaDB, que ya quedó ahí instalada. Miren, aquí aparece la interfaz de barra de comandos, o que es el mismo CM, pero pues aquí ya está conectada directamente a la base de datos. ¿Sí? Entonces, esa es la interfaz CLI, que aquí les está explicando pasito a pasito cómo se va a conectar. Miren, ahí está. MySQL, usuario farmacia. ¿Sí? Entonces, es eso, es que ustedes sigan acá. Bueno, vamos a ver la diferencia entre un diseño conceptual, un diseño lógico y un diseño. ¿Me están escuchando? Sí, señora.
Sí, señora. Sí, profe. Sí. Aló. Perdón. Entonces, vamos a ver la diferencia entre los tres diagramas: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. El diseño conceptual, que creo que hay una duda ahí en estos términos, es encargado de entender el problema y la naturaleza de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué son? ¿Qué representan en el mundo real y las actividades a desarrollar? Entonces, ¿qué hay que colocar en el diseño conceptual? Entonces, aquí definimos, identificamos las entidades, los atributos, las relaciones, identificamos las cardinalidades de las relaciones y el diagrama de entidad-relación. El diseño lógico se encarga de analizar la estructura de los datos y que cumpla con los requisitos o los requerimientos del sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos que mapear el diagrama de entidad relacional, analizar las restricciones y validar los requisitos funcionales. Y en el diseño físico, pues vamos a mirar cómo se van a almacenar esos datos, la definición del tipo de datos, analizar las restricciones y las llaves foráneas y definir los índices. Por acá hay un caso de estudio de un sistema, de un instituto de formación técnica profesional, donde nosotros debemos realizar un sistema para gestionar matrículas. Me gustaría, de verdad, de corazón, me gustaría que hicieran este sistema, pero que le ingresaran datos, porque este sistema es sin datos, y que realizaran el sistema de gestión de matrículas. De verdad que el fin de semana se pusieron juiciositas a hacer eso. Mire, acá, el instituto necesita controlar las matrículas de un instituto de formación técnica profesional, pertinente, ingresar la formación pertinente a los estudiantes, como son datos personales, edad, los datos de los profesores, etc. Acá está más al detalle todo lo que debemos ingresar, y por acá nos dan un diseño conceptual que debemos de tener en cuenta para elaborar el diseño conceptual. Acá están algunos de las entidades, o mejor dicho, acá está la lista de entidades, que es personas. Pues, en personas vamos a crear tablas, una de estudiantes y una de profesores, programa, inscripción y materia. Y otra tabla matrícula. Entonces, acá están la lista de los atributos de cada entidad, ¿sí? Nombre, apellido, identificación, fecha, que es esto que está aquí, ¿no? Esto de aquí son atributos, estos son entidades. Bien. Por acá están las relaciones y cardinalidad. Estas relaciones es esto que yo tengo acá. ¿Dónde voy a crear la llave foránea y con qué va relacionada? ¿Listo? Estas son las relaciones y la cardinalidad. La cardinalidad es cuando yo digo muchos a uno, o uno a muchos, o uno a uno. Esa es la cardinalidad. Entonces, por ejemplo, acá vamos a analizar esta relación que está hecha acá de factura a persona. Voy a darle clic acá en factura para mirar esa relación que está allá. Entonces, aquí está, la relación está. La llave foránea, foreign key, está en la factura personas y se relaciona a ID personas. Bueno, ¿cuántas facturas pueden estar relacionadas a una persona? Varias. Muchas, ¿cierto? Muchas facturas pueden estar relacionadas a una persona, a una, pero no muchas facturas a muchas personas. Entonces la relación aquí es muchos a uno. Esto se llama cardinalidad en las relaciones. ¿Listo? Eso es lo que aquí en el material me están explicando por aquí arriba, donde le colocaron un 1 o un 0. Entonces esas relaciones y cardinalidad en este caso de estudio me está diciendo
que un estudiante puede tener varias inscripciones, pero que una inscripción es para un solo estudiante. Esto es cardinalidad, que un profesor puede dictar varias materias y que una materia puede ser dictada por varios profesores. Es decir, acá está uno a muchos y uno a muchos. Uno a muchas inscripciones y una inscripción a un estudiante. Aquí está, 1 a 1. Una inscripción, 1 a un estudiante. Una inscripción, 1 a 1. Y a un programa, 1 a 1 y a 1. Entonces ahí vamos con la cardinalidad 1 a 1. ¿Listo? Esto también hay que revisarlo. Y aquí miren que aquí está el diagrama relacional, ¿no? Eso es que les están dando todo de papayita. Aquí les están entregando el diagrama relacional con las tablas ya creadas. Aquí hay un análisis de restricción de integralidad y es que la entidad matrícula tiene relación con una inscripción y esta a su vez con un estudiante con el programa al que pertenece. Entonces, también podría haberse realizado la matrícula con el programa y el estudiante. Entonces, mire que aquí hay una análisis de restricciones de integralidad, de por qué yo hago una relación de esta forma y no de esta forma para garantizar que los datos no vayan a ser alterados. Validación de requisitos funcionales, diseño físico, y acá está el diseño, miren que aquí ya se los están presentando, por aquí más adelante vi el diseño. Siguiente. Por acá creo que estaba el diseño de esa base de datos. Bueno, vamos a seguir acá. Todo el tema de administración de la base de datos, los procesos que se llevan a cabo en la administración de la base de datos, el tema de la copia de seguridad, que es súper importante. Acá está paso a paso para realizar la copia de seguridad, que también es, miren, si ustedes lo guardan en una carpeta, yo por ejemplo tengo acá en el escritorio creada una carpeta que se llama proyectos, bases de datos. Yo tengo acá las bases de datos que acabé de crear. Modelo de facturación, que es el que tengo abierto. Y aquí también podría crearle un backup a este modelo. ¿Sí? O también lo puedo hacer desde acá. Crearle un backup al modelo. Restaurar una copia de seguridad con MySQL. Ahí están también los pasos. Entonces aquí se ve los pasitos para pagar. Entonces creo que los ejercicios están muy bien estructurados, muy sencillitos, donde me está diciendo que el caso, crear modelo de entidad relación del caso, se está refiriendo al caso de la universidad. Profe. Eso lo están entregando ya hecho. Profe. Señor. Pero creo que no hay, o sea, no coordina ese cronograma con la guía de actividades, porque acá en la guía se refiere a ese software a desarrollar. Entonces no entiendo cuál es la diferencia entre la primera y con la segunda actividad, si son lo mismo. Así que revisemos y verá, profe. Por eso les dije, vamos a hacer uno para todo lo que tiene que ver. Bueno, incluso si ustedes me hacen un trabajo muy bien hecho con el software a desarrollar, es decir, crean el modelo de entidad-relación, pero no solo es crear el modelo de entidad-relación, sino es también insertarle datos, presentar el modelo, presentar la resolución del problema aplicando el modelo relacional, la cardinalidad, es decir, explicar, así como está aquí, que está como explicado, cómo se hizo esa relación de cardinalidad con cada una de las entidades. Si asimismo lo hacen en su proyecto, yo no tendría problema con recibirles las dos evidencias relacionadas con el software a desarrollar. Pero si ustedes en ambas me montan solo el diagrama, este diagrama,
sin datos, yo les voy a decir que la evidencia no cumple con lo que yo les estoy pidiendo. Porque este diagrama relacional ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Lo que pasa es que este diagrama le hagan un análisis lógico de la cardinalidad de las relaciones y que además ingresen datos. Profe, Y pues, yo voy a ver, señor. lo que entiendo es, digamos, en la primera actividad pues, podríamos presentar el diagrama y en la segunda pues ya lleno sería. No, porque mire que la primera evidencia me está pidiendo es el modelo relacional con la cardinalidad y la normalización. En el primer entregable deben tener el diagrama relacional y deben hacer un análisis de la cardinalidad que ustedes aplicaron, las relaciones, cómo hicieron esas relaciones y de insertar datos para saber si las consultas sí se están ejecutando correcto. ¿Cómo sé si? Bueno, y en la segunda entrega también pues presentar el script. ¿Cómo sé si yo tengo bien hechas las relaciones? Bueno, si se dieron cuenta ahorita, cuando yo fui a insertar datos desde persona, acá en persona, cuando yo me iba a insertar datos desde persona, me arrojaba un error, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Miren, si yo le voy acá a insertar datos desde persona, me arroja un error. Voy a hacer el ejercicio acá para que ustedes lo vean. Dirección. ¿Qué Cartagena? Acá me arroja un error y me va a decir alguien por qué me arroja ese error que yo ya se los había dicho, pero quiero escuchar de ustedes a ver si sí me están prestando atención. Mire, me está arrojando un error. Me está apareciendo en rojo y me está arrojando un error. Y el error está acá. Dice, no se puede cargar update, no se pueden cargar row celdas, no se pueden cargar los datos a la celda porque está relacionada a una llave foránea. Mira, foreign key, porque hay una llave foránea creada con el campo persona ID y el foreign key está en el NID de la compañía. ¿Sí ven? Entonces, si yo tengo bien hechas las relaciones y estoy insertando datos, se me van a presentar algunos errores. Y aquí es donde entran los términos de normalización y cardinalidad de las bases de datos. Entonces, ¿cómo hago para solucionar este error o cómo hice para solucionar ese error? ¿Cómo creé yo esa base de datos? ¿Dónde está? ¿Quién me dice? ¿Me están escuchando o ya se durmieron? Sí, profe, estamos acá. Bueno, Miren, instructora, yo creo que tendría las opciones de editar la foreign key o colocar el dato correcto, como se debe con la llave que es relacional. Bueno, resulta que yo en esta cardinalidad que creé, en esta relación de uno a muchos, esta relación me está diciendo que una persona, que una ID persona está relacionado con el NIC de la compañía. Para que a esta base de datos me deje ingresar datos, yo tengo que a esa persona que voy a ingresar asociarla a un NIC de la compañía, tal y como yo estoy indicando en este diagrama relacional. Entonces, vamos a hacer la prueba. Personas, yo tengo dos compañías creadas, la compañía Sena y la compañía Alcaldía. Mira, acá tengo la compañía Sena y la compañía Alcaldía.
Resulta de que yo creé una relación que dice que el ID persona está relacionado con el NID de la compañía. Entonces, si yo quiero insertar una persona, yo debo venirme a persona, insertar. ¿Dónde está insertar ahora? Si me perdí. Si quiere colocarlo con la compañía del SENA, debe colocar el NID, el 1, 2, 3, o si quiere colocarlo con alcaldía, coloca el 5, 6. Exactamente. Entonces, persona ID, voy a insertar la persona número 3, pero aquí yo debo, en identificación, acá está mi relación y yo la debo colocar con una de esas dos. Ahora sí me va a dejar insertar. Entonces, este es el tema de tener mucho cuidado con la cardinalidad que yo voy a utilizar y las relaciones que yo voy a crear en mi base de datos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen. Que ustedes inserten datos. Bueno, aquí me siguió arrojando error. Bueno, aparte me está diciendo que la entrada está duplicada para esa llave. Vamos a mirar acá. A ver. Eso quiere, bueno, aquí hay otro dato. Resta que, y este sí es un error. Este es un error de la normalización de la base de datos. Porque yo acá creé unas empresas, pero le estoy diciendo que para cada empresa hay una sola persona. Y resulta que eso no es cierto, ¿cierto? Yo tengo que crear una relación que me permita en una empresa insertar muchas personas, ¿cierto? Y ese sí es un error del diseño de la base de datos, de este diseño de acá, en el que yo, en las restricciones acá, foreign key, yo se lo debo cambiar. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen, lo que quiero que ustedes lo revisen, lo hagan, practiquen, ingresen datos, hagan pruebas de conectividad, hagan consultas y hagan su primera inserción de la base de datos, de primeros 5 o 6 datos de la base de datos. ¿Listo? Esas son las actividades número 1 y 2, estas de acá, y ya la actividad de la creación de bases de datos no SQL, yo les expliqué la clase pasada, cómo van a crear una pequeña base de datos no SQL, esa sí no la van a hacer con su proyecto, o incluso la pueden hacer con su proyecto, si quieren, ¿sí? Porque básicamente, miren, acá está el ejemplo de un diccionario de datos no SQL, por ejemplo, de unos instructores SENA. Entonces, si nosotros vemos, pues, la sintaxis es muy diferente, ¿sí? Aquí básicamente tengo 4 campos creados, el ID, el nombre, el área y la regional, ¿sí? Y estoy insertando datos. Entonces, ustedes pueden hacer un ejemplo sencillito con el proyecto que están haciendo. 4 o 5 datos y crean su diccionario de datos y luego lo exportan y creo que lo que tienen que subir, pues es ya el formato en un documento de Word, por favor. Eso sí, en un documento de Word. Se lo voy a guardar. Y por acá lo abro. Y yo lo puedo ver en un archivo TXT. Ahí voy a ver todo el diccionario de datos que acabé de... Acá está. Lo voy a abrir con... Voy a abrirlo aquí con este bloc de notas. Pero, sin embargo, yo voy a hacer un ejemplo pequeñito. Entre lunes y martes voy a hacer un ejemplo pequeñito de crear un diccionario con no SQL, en el caso de que les haya parecido muy difícil y este fin de semana pues trabajen con los diagramas relacionales. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí está el diccionario. No, señora. No SQL, ¿sí? Y esto es formato JSON. Recuérdense,
Recuerden que yo les dije la diferencia del formato JSON al formato XML, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Quiere decir que eso también está acá en la documentación 3W School. ¿Quién me quiere decir la diferencia del formato JSON al formato XML? Y se las repetí varias veces. Acá está, XML. ¿Quién me la dice y se gana un punto y si en una actividad le queda mal, yo le sumo ese punto ahí para no hacerlo corregir? ¿Quién se va a ganar ese punto? La pregunta, profe, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia del formato JSON al formato XML? Miren, aquí hay un ejemplo de formato. ¿Este formato qué es? Esto no es SQL. Ese formato es JSON. Sí, muy bien. ¿Cuál es la diferencia de este al XML? Si ustedes lo contratan para una base de datos. Es porque en este en JSON se utilizan los corchetes y las, como en lo que se guarda la información, son corchetes y los cuadritos, es que no sé cómo se llaman. Llaves. Las llavecitas, sí. Y en el otro formato no se utilizan esas llavecitas. ¿Qué se utiliza? Comillas. Y no, son los que son como un triangulito, pero no Sí, de lado. muy No, es que bien. yo no sé cómo se llaman ¿Cómo se llama? Muy bien. No, pero va bien. ¿Cómo se llama el formato que se utiliza en HTML? Etiquetas. Etiquetas. Mírenlas. Profe, ¿usted no me escuchó? Hace rato diciendo etiquetas. Yo no escuché, los demás escucharon. El internet, profe, el internet. Claro. Etiquetas, mire, abre la etiqueta, ponen la etiqueta no y la cierra, igual al formato de HTML. ¿Sí ven? Esas son las diferencias. En cambio, en JSON son llaves y corchetes, comillas. Y bueno, y SQL, ya para terminar, y la diferencia con SQL es que pues ya voy a utilizar una sintaxis propia, ¿no? Una sintaxis donde utilizo el create, el update, acá está, el select, ¿cierto? Ya es una sintaxis propia para las bases de datos relacionales. Entonces, preguntas. Profe, yo te subí la primera actividad, pero solicito ver si me la revisa, porque entonces la segunda la haría más completa, no sé, ¿qué me dices? Listo, yo la reviso y cualquier cosa le hago ahí la anotación.